Estimados, muy buenas tardes. Perdón, estaba en el en vivo hace minutos, pero desafortunadamente tuve aquí un contratiempo técnico, pero ya estamos nuevamente aquí en el Venezolano Hoy con un tema grave, como le decía. Vamos a conversar aquí en el Venezolano Hoy con Martín Geymonat. Martín es director de la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, Funvenides. Y como les decía, justo en el video anterior vamos a hablar sobre la comercialización de sentencias en Venezuela para el tráfico, que amparan el tráfico internacional de niños. Como les decía, ya se han hecho públicas estas denuncias en varios medios de comunicación. Nos contactó Martín para que el Venezolano y todas las plataformas del Venezolano nos hiciéramos eco entonces de esta denuncia. En minutos entonces vamos a conversar con Martín, quien está conectado desde Caracas, y justamente nos va a hablar sobre este tema que les decía de que Venezuela es un puente para el tráfico internacional de niños. Vamos a fundamentar estas denuncias. Martín nos va a hablar de una serie de hechos y evidencias que nos va a compartir en esta charla especial de hoy. Ya tenemos a Martín, vamos a invitarlo. Vamos a ver si ahora, si tuve yo hace minutos, pero ya que estamos, si está todo bien. Martín, ahora. Sí, te escucho perfectamente. Ajá, ahora está muy bien. Perdón, Martín, algo tenía, mira, como siempre, como decía un amigo me decía ayer, uno trata de controlar todo y no controla nada. Estaba en vivo y tenía un pequeño inconveniente allí. Martín, efectivamente, le decía a la audiencia, primero, gracias. Sabemos que te conectas desde nuestra querida capital venezolana en Caracas. Presento nuevamente, Martín es el director y fundador de la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, Funvenides. ¿Qué es Funvenides, Martín? Bueno, Funvenides, como lo dijiste, es la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos. Es un grupo de madres, padres y profesionales de diferentes disciplinas, autoconvocados, que trabajan contra la obstrucción de vínculos familiares y el tráfico y trata de niños. Funvenides comienza a trabajar en el año 2017 por un grupo de padres que nos conseguíamos en la Cancillería y en la Fiscalía denunciando hechos totalmente irregulares en los procesos judiciales o fiscales o lo que pasaba en notarías o consejos de protección. Ahí convergían también abogados, psicólogos y decidimos crear entre 22 personas Funvenides, que ahora tiene más de 160 integrantes. Perdón, 130 integrantes, Martín. 160 integrantes. 60 integrantes, es sí, numeroso. Sí, porque son los casos que han venido llegando y tenemos como una promesa entre nosotros que los padres o los familiares que logran resolver el caso de sus hijos se quedan apoyando todo lo que sigue adelante. Aparte, ya Funvenides forma parte de Infancia Primero de Latinoamérica y Europa, que son 108 ONG trabajando conjuntamente en 32 países. Y el Funvenides pertenece, está adscrita a Derechos Humanos con DR, que está en el estado de la Florida y trabaja de la mano con el Departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Parlamento Europeo y otras organizaciones. Yo quería, debido al alcance y la gravedad de las denuncias que tú nos vas a detallar en breves minutos, Martín, yo quería ofrecerle a la audiencia un breve perfil de quién eres tú. ¿Estás en Venezuela? ¿Eres venezolano? Un poco tu oficio. ¿Quién es Martín? Bueno, tengo 46 años, tengo 40 años en Venezuela. Yo nací en Montevideo, en Uruguay, llegué con 6, casi 7 años a Venezuela. Soy abogado, soy especialista en hidrocarburos y llegué a esto desconociendo totalmente lo que pasaba porque yo tengo una hija norteamericana que nació en Orlando, Florida, en el Hospital Winnie Palmer, y vivía en Colombia con su mamá y conmigo, y mi hija es llevada de Colombia a Brasil y residenciada en Brasil utilizando una sentencia de un tribunal venezolano, obviamente actuando fuera de jurisdicción. Cuando empiezo a escarbar, me consigo que había una fraudulenta partida de nacimiento venezolana, datos falsos dados en los tribunales, domicilios falsos, registros escolares falsos, y ahí es cuando descubro esta red de tráfico y trata de niños, de compra y venta de sentencias, de partidas de nacimiento y de todo lo que tú te puedas imaginar, porque esto, cuando hablamos de que Venezuela es el país puente para el tráfico internacional de niños, no es algo que creó Funvenides o se le ocurrió a Martín Geymonat. Hay un informe
de varios organismos internacionales. Por eso hay un informe de este año 2023 de la Organización de Naciones Unidas, donde le dicen a Venezuela que no cumple con los protocolos para prevenir el tráfico y trata de niños. Y habla principalmente de esa explotación sexual o esclavitud sexual infantil, tráfico para extracción de órganos, tráfico de niños para trabajos forzados, y habla de las minas en la frontera con Brasil, o de los grupos irregulares en Colombia, de la explotación laboral de los niños en Trinidad y Tobago, y así empieza un montón de casos. Sí, la verdad que es muy grave lo que estás denunciando en este momento, Martín, porque la verdad que afirmar que el sistema judicial venezolano está al servicio de, naturalmente, prácticamente de una mafia, de un conglomerado internacional que trafica niños, es muy delicado, pero que ya tú nos has adelantado justamente y nos has precisado cómo surge esta fundación, pero y te pregunto, ¿hay bases y evidencias de que esto es así, que efectivamente hay jueces, por ejemplo, y notarías que participan vamos a llamarlo así, de este fraude judicial? Mira, te voy a poner dos casos muy simples para no hablar de conceptos, sino con hechos y pruebas. Muy bien, sí, y por son favor. hechos que están en flagrancia. Te voy a hablar de un caso que llevamos 6 años tratando. Es de una niña, se llama Keira Alba Rinaldo, es la hija de Isabel Rinaldo. Keira nació en La Coruña, España, y tiene únicamente nacionalidad italiana, que es la nacionalidad de su mamá. Su mamá es ítalo-venezolana. Keira vivía en La Coruña con su mamá, el papá es cubano, el papá decidió irse para Miami, y Keira vino por primera vez a Venezuela, y vivían en Caracas. Un día Isabel Rinaldo recibe una llamada del Ministerio Público, de un fiscal del Ministerio Público, pidiéndole que se presente en las oficinas del Parque Central de Caracas con su hija, porque tenía una denuncia por violencia intrafamiliar. Isabel, pensando que era un error, se presenta con su hija Keira ese día en Caracas, en la oficina de Parque Central de la Fiscalía. Le dicen que tiene la denuncia, que la denuncia es puesta por el papá de la niña. A ella le sorprendió porque el papá de la niña no había vuelto a aparecer. Le dicen que la niña va a entrar a una oficina para hablar con el equipo multidisciplinario de psicólogos y psiquiatras, y ella tenía que esperar afuera. En ese momento llegó la policía y se llevaron detenida a Isabel, y nunca más volvimos a saber de Keira. La mamá dejó de verla en ese año 2017. ¿Fue detenida Isabel en esa cita? En esa cita, y la niña desapareció en esa cita. Isabel es soltada, o sea, le dan de libertad al día siguiente, y Isabel comienza la lucha para saber de su hija. Ahora, según el informe del Consejo de Protección del Municipio Libertador de Caracas y de el fiscal que atendió la causa, a la niña se la entregaron a su padre, al ciudadano cubano que residía en Miami, cosa que es prácticamente imposible y es falso, porque según los datos migratorios de Interpol, del Departamento de Estado, de todo, ese señor no estaba en Venezuela. Nunca pisó Venezuela, estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos según los datos migratorios. Según los datos. ¿Y entonces? Bueno, Isabel comienza con la lucha desesperada por saber dónde está su hija, y los tribunales de protección de niños de Caracas empiezan a revocar al bastante tiempo las medidas, porque se hace la investigación y se dan cuenta que Isabel no ejercía violencia, ninguna prueba de violencia intrafamiliar sobre su hija. Aparte, la hija desaparecida no tiene tampoco cómo probarla. Mucho menos dicen que una denuncia que Isabel permitía algún abuso sexual de la niña, tampoco, era solo... Todos esos argumentos para quitarle la custodia a la madre, con esos argumentos, en principio. Sí, claro. Entonces, un tribunal de Caracas le restituye la custodia a Isabel. El Tribunal 27 de Mediación y Sustanciación del Circuito de Protección de Niños de Caracas. ¿Qué pasa? Que ya Keira estaba desaparecida. En todos los documentos de los tribunales ponen a Keira como una niña española y venezolana. La mamá jamás la hizo venezolana, y el papá mucho menos, porque es cubano. Bueno, Keira desapareció, pero gracias a todos los programas de televisión, de radio, una huelga de hambre que hicimos en el año 2021, a raíz de eso Telemundo nos hizo un especial, también otros periodistas como Carlos Salcedo Flores, Sebastián Navarrete, muchos nos han apoyado. En este año 2023,
Isabela es contactada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que una amiga del colegio, porque la niña desapareció con 8 años y ya tiene 14, le dice, Keira, esta eres tú, las fotos, y esta es tu mamá, te está buscando, está viva y te está buscando. La niña, por supuesto, cayó en una desesperación, llegaron las autoridades del colegio, llamaron a la Policía de Infancia y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dieron cuenta que Keira está con una tía en Medellín, Colombia, y acaba de aparecer hace 3 meses. Te voy a contar lo más grave. En el año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela hizo el abocamiento de la causa y tomó una decisión con la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, sacando la decisión que decía que Keira había desaparecido, posiblemente estaba secuestrada. Solicita a Interpol que cargue en el sistema alerta amarilla para ubicar a Keira y alerta roja contra los supuestos sustractores, el papá de la niña y la tía de la niña. Desde el 2019 hasta hoy, en el 2023, Interpol Venezuela ha desacatado la medida. Claro, porque si Interpol Venezuela hubiese cargado la alerta roja, ese señor hubiese sido detenido en Estados Unidos y la tía en Medellín. Ahora, en enero de este año 2023, yo estuve en Interpol en Madrid y también en París. Me reuní con 2 eurodiputados a los que les entregué el caso especialmente de Keira. Ellos lo tomaron y me dijeron, esa alerta no está cargada. Por más que Interpol en Venezuela dice que la alerta está cargada. Es tanto que no está cargada que Isabel tiene 3 meses en Medellín, no ha podido tener contacto con su hija porque la tía presenta unos documentos apostillados de un tribunal venezolano y de un consejo de protección que le entregan la custodia. Si hubiese estado cargada la alerta, esa señora ya estuviera presa. Y supuestamente Keira entró a Colombia, estaba estos 6 años estudiando en Colombia y estaba registrada en el sistema de salud como venezolana. Entonces, como una niña migrante venezolana, seguramente. Claro, con eso. Y ahora, claro, entonces te estoy diciendo casos puntuales, pero ahora te voy a hablar con las pruebas en la mano. Te voy a hablar de mi caso, porque yo entro en esto. Como te dije, mi hija, Carla Sofía, nació en Orlando, Florida, y vivíamos en Colombia para el año 2016. Acá te muestro mi cédula colombiana. Yo soy residente en Colombia, o fui, desde el junio del 2016. Viví en Colombia todo el tiempo. En febrero del 2017 yo me entero, de casualidades, estando en Venezuela por trabajo, porque yo iba y venía todos los meses, que había sido demandado por divorcio, abandono de hogar, sevicia y un montón de cosas en Venezuela. ¿Por tu esposa en Venezuela? Sí. ¿Venezolana tu esposa? Sí. Sí, mi esposa nació en Venezuela, pero no había estado para esa fecha en Venezuela. En ese momento, yo vivía con ella en Colombia y me extraña porque hacía 5 o 6 meses que supuestamente me habían demandado. Y un tribunal venezolano, casualmente el mismo tribunal 27 de Caracas, del caso de Isabel Rinaldo, había dictado una medida de custodia preventiva el 9 de diciembre del 2016, permanente en el hogar en Caracas, Venezuela y todo, sobre una niña de nombre Carla Sofía Jaimonat Cepeda. Cuando, acá está la partida de nacimiento de mi hija norteamericana, ella se llama Carla Sofía Jaimonat Kaiser. Y acá está su pasaporte norteamericano. El asunto es que esa sentencia fue apostillada y con esa custodia preventiva que entrega el Tribunal 27 de Caracas, mi hija norteamericana es llevada de Colombia a Brasil. Cuando empezamos a ver todo lo que pasaba, en la demanda, el abogado José Gregorio Rojas Parra, que es uno de los que integra esta red tremenda, había presentado que la niña se llamaba Carla Sofía Jaimonat Cepeda y que estaba residenciada en Caracas, Venezuela. Y con todo ese fraude judicial, porque fraude judicial son las artimañas que utilizan las partes para engañar al juez en su buena fe y hacerlo cometer un error, consiguen que den una medida cautelar. Claro, habían dado un domicilio falso mío en Caracas, para que supuestamente yo me llegaran citaciones que por supuesto nunca me podían entregar porque yo vivía en Bogotá, con mi esposa y con mi hija. Bueno, para hacerles el cuento corto, cuando empiezo a revisar los documentos, mi hija también en el año 2018 le hicieron una partida de nacimiento venezolana. En esta partida de nacimiento venezolana, mi hija se llama... Falsa, también. Seguimos hablando de documentación falsa.
Claro, y Sí. los tengo en la mano, en copia certificada. En esta partida de nacimiento, mi hija se llama Carla Sofía Jaimonat Cepeda. Y acá dice que nació en Venezuela. ¿Por qué te digo que están en flagrancia? Porque el 1 de junio, yo llevo 6 años con este caso. Yo sé que mi hija vive en Brasil, no sé en qué parte. Llevo 6 años con este caso. Ya el Tribunal Supremo de Venezuela, de Justicia de Venezuela, se pronunció, la Sala Político-Administrativa, en abril de este año, diciendo que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción sobre mi hija, después que llevan 6 años argumentando los tribunales de mediación que mi hija vive en Venezuela y presentando domicilios falsos, Que registros además, escolares porque adulterados, no es venezolana, por eso no hay esa jurisdicción, y claro. y que ellos no tienen jurisdicción. Jurisdicción, Ahora, exacto. ahora, ¿qué pasa? El 1 de junio de este año, los abogados, para una audiencia que es pasado mañana jueves, utilizan esta partida de nacimiento, el nombre todavía, Carla Sofía Jaimonat Cepeda, y dicen que esta partida de nacimiento la hice yo. Te voy a explicar algo. Yo nací en Montevideo, Uruguay, mi cédula Uruguay. Yo no puedo hacer a mi hija venezolana ni queriendo, porque yo no soy nacido en Venezuela. Acá está la parte de atrás de la partida de nacimiento. No tiene la firma ni la huella de la mamá. Entonces te estoy mostrando con pruebas de mi caso particular todos los documentos donde tribunales, fiscalía, Consejo de Protección, notarías, el SAIME, que es el Departamento de Identidad, hacen esto. Te voy a hablar de otro caso para hablarte de las notarías en mi caso. Cuando a mí me demandan con un poder que supuestamente la mamá de mi hija firma en la Notaría Séptima de Caracas, que es la que queda en Plaza Las Américas, que es la más utilizada por este grupo de abogados. Esa notaría hacen el poder. Yo impugno el poder, porque digo que según los datos migratorios de Interpol, Departamento de Estado de Estados Unidos, Migración Colombia, Policía Federal de Brasil y SAIME de Venezuela, la mamá de mi hija, para esa fecha, no estaba en Venezuela. O sea, el 10 de octubre del 2016 no estaba en Venezuela. Es imposible que haya podido otorgar un poder en la notaría de Plaza Las Américas. La denuncia llega a Fiscalía y la fiscal que le toca, con el grupo policial, dicen que hicieron una prueba grafotécnica a una persona que no volvió a ingresar a Venezuela nunca, no se lo podían hacer. Ellos dicen que utilizaron documentos viejos, pero en esa grafotecnia dicen que la firma corresponde a la persona. Y yo les he dicho, nunca he desconocido la firma. Lo que pasa es que esa notaría se cobra para que mandes documentos firmados y cobran por ponerle los sellos, la firma del notario y que puedan ir a apostilla. Martín, la verdad que los hechos, como lo has narrado incluso cronológicamente, naturalmente son gravísimos, ¿no? Y además están involucrados menores de edad, niños, tu hija, por ejemplo, ¿no? Carla, que nos has narrado estos hechos relacionados a su caso. Ahora, los delitos, ¿estamos frente a qué delitos y por qué? ¿Y quién lidera, según la información que tú manejas, esta comercialización de sentencias falsas? ¿Quién es el líder de esta banda criminal? Mira, a mi caso, en el de Isabel, en el de Angélica Prada, en el de Luis de Cerega, en muchos está vinculado el escritorio jurídico Rojas Parra, que es de José Gregorio Rojas Parra y su madre María Cristina Parra de Rojas, una ex juez del Circuito de Protección de Niños de Caracas. Cuando te presento estos documentos, es porque el jueves, pasado mañana, se va a dar la audiencia con estos documentos que estás viendo acá. Si el Ministerio Público quisiera, llega y los agarra en flagrancia. Y lo más grave, se están dando las audiencias hace 6 años, nunca han presentado a mi hija o a su mamá o a alguien en los tribunales de Caracas. Hicieron supuestamente escuchas de la niña, el Tribunal Octavo de Caracas. Si la niña nunca ha entrado a Venezuela. En la última audiencia de octubre del año 2022, la mamá de la niña reconoce que ella demandó estando fuera de Venezuela y nunca ha vuelto a ingresar a Venezuela, ni su hija. Con lo cual quedó en evidencia todo el fraude. Ahora te voy a decir otra cosa. Ellos dan de dirección en octubre y la vuelven a dar ahora, como de domicilio de la niña, una dirección que dice Rua Domingos 1100, Sao Paulo, Brasil. Te la digo al aire porque estamos en el año 2023. Si tú la presentas en Google Maps, te va a aparecer una torre de oficinas en Sao Paulo. No es una dirección de casa. El juez segundo de juicio la tomó como cierta y pone que esa es la dirección de la niña para decir, la niña vive en tal dirección en Brasil, el asunto de las autoridades brasileras, Venezuela se lava las manos y aquí se acaba el juicio.
Por eso yo apelo, porque mi hija fue trasladada ilegalmente con una sentencia venezolana. Ahora mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de marzo del 2023, notifica nuevamente a Venezuela sobre la causa de mi hija, porque en el 2021 yo presenté todos los soportes después de una huelga de hambre que hicimos 14 representantes, 10 mamás y 4 papás en la puerta de los tribunales de protección de niños. Y le están pidiendo explicaciones al Estado venezolano porque ellos tienen todos los soportes de datos migratorios y todos los papeles originales y los falsos. Y le dicen, dame un segundo, le dicen que tienen que presentar los alegatos, porque el caso de mi hija es el primer caso comprobado de posible corrupción del sistema judicial venezolano para el tráfico y traslado ilegal de niños. Ahora, tú me mencionabas el tribunal 27. ¿Cómo opera ese tribunal y quiénes son los responsables allí? Bueno, la juez del tribunal 27 se llama Dagieli Palma. Ella, en mi caso, estuvo en el año 2016-2017. Después se inhibió. Yo la recusé. Cuando yo la recuso, la abogada María Cristina Parra, quien se presenta en la defensa de la juez y le dice que es todo mentira, que los datos migratorios son falsos, que la partida de nacimiento norteamericana es falsa y que la niña se encuentra en Caracas, Venezuela. La juez no se presentó a la audiencia de recusación, que fue en el Tribunal Segundo Superior. Ahora, la juez después en su alegato, porque empezamos a acudir a los medios de comunicación a mostrar los documentos, en el año 2017 ella se inhibe y dice que ella fue engañada, que ella nunca le dijeron que la niña era extranjera y que vivía en territorio extranjero. Por lo tanto, ella, cuando dicta las medidas porque ella piensa que hay una niña venezolana en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y dicta una medida de custodia provisional para ejecutar en Caracas, Venezuela, y una permanencia en el hogar en Caracas, Venezuela. Lo que pasa es que ella se inhibe y no corrige su error. Deja el incendio prendido. Claro. Van 6 años y la niña está desaparecida. Ahora, Martín, estamos frente a qué delitos. Hablamos naturalmente de fraude judicial, es una corrupción también en este caso. Ahora, lo decíamos, comercialización de sentencias. ¿Hay pruebas que se comercializan? ¿Qué valor tiene en ese mercado negro y oscuro que tú estás describiendo esta comercialización de estas sentencias para poder traficar con niños? Bueno, mira, yo participé en el Congreso de la Ciudad de Sao Paulo en el año 2019 de personas desaparecidas. Tuve el derecho de palabra en el Congreso de la Ciudad de Sao Paulo, que se hizo en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo. Y en Brasil es un país que tiene un problema enorme con el tráfico y la trata de niños. Y ahí me mostraron los tabuladores de cuánto cuestan los niños, cuánto cuestan las sentencias para trasladar niños. Y que Venezuela ya es famosa porque si tú tienes un niño mexicano y lo quieres llevar para España o para Estados Unidos, solo tienes que comprar una partida de nacimiento venezolana, que te puede costar $1.500, $2.000. Con una partida de nacimiento, así como te digo lo que hicieron con mi hija o con la hija de Isabel Rinaldo, tú le pones los nombres de padres que quieres. Las autoridades migratorias de los países no están al tanto de saber que eso es falso. Pero la validez es del documento, porque es un documento falso, pero se presenta ante una autoridad migratoria, por ejemplo, en Colombia, que hace poco la colega Paula Andrea Jiménez hizo público también un trabajo periodístico de investigación interesantísimo sobre niños sin papá ni mamá en Colombia. Y bueno, hay varias preguntas en relación con eso. Está quizás vinculado con lo que tú nos estás narrando. Sí, mira, bueno, lo que me preguntabas, las sentencias pueden costar un permiso de viaje $4.000, una sentencia de ejercicio unilateral de patria potestad, que sería de lo más caro $30.000, una custodia preventiva $15.000, $20.000, es lo que cuestan. Ahora te voy a explicar lo que pasa sobre todo en esos casos que hizo el análisis Paula. Hay 1.082 niños en Colombia, pero hay 400 en Ecuador, 500 en Perú y casi 300 en Trinidad y Tobago. Pero esos niños forman parte de esta red internacional. Muchos sí, porque hay padres que están en Ecuador o en Chile trabajando y contratan unos coyotes para que busquen a sus niños en Venezuela y los lleven por la frontera y se los entreguen. ¿Qué pasa? Muchos de esos niños no llegan a sus padres. Muchos son niños que no saben ni cómo se llaman porque tienen 1 año y medio. Entonces, para tú poder sacar a esos niños, a los coyotes le tienen que dar este tipo de partidas de nacimiento.
pero aparte de eso tienen que tener hasta permisos de una notaría donde supuestamente papá y mamá que están de repente en Chile aparecen firmando en Caracas un permiso para que una tercera persona traslade a sus hijos. Todo eso está pasando, pero en las fronteras sabemos lo peligroso que es, que no solo las autoridades, porque cuando las autoridades consiguen algo de irregularidad, inmediatamente tienen que detener a esos niños. Así Entonces, por eso están esos niños en esa detención. También porque muchos que no son papá y mamá se han llevado niños porque entrando en Brasil o Colombia o algo como grupo familiar, tienes beneficios migratorios, de papeles más rápidos, de acceso a ciudades, por lo menos en Brasil, si tú vas en grupo familiar te permiten llegar a Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro. Si vas solo hombres o solo mujeres, los detienen en Manaos. Entonces muchas veces se llevan niños ajenos. De manera que, Martín, tú esta denuncia que estás haciendo pública hoy a través del Venezolano Hoy, detrás hay un propósito estrictamente lucrativo. Sí, y te voy a contar el caso más escandaloso que estamos manejando. Sí, brevemente, que ya estamos a minutos, pero es muy interesante. Ok, una sinopsis, cuéntame. Está sucediendo en un sector bastante humilde que se llama La Isabelica, en la ciudad de Valencia. En La Isabelica nos llegaron 22 casos de niñas desaparecidas, niñas entre 8 y 12 años. ¿Qué pasa? El Consejo de Protección de La Isabelica con la policía está llegando a los sectores populares y a madres que están en situación bastante complicada o abuelas que quedaron al cuidado de esas niñas porque la mamá y papá se fueron como migrantes a trabajar, se las quitan. Les crean una denuncia supuestamente de un vecino cualquiera como de maltrato infantil. Pero esas niñas llevan 1 y 2 años desaparecidas. Tenemos casos, el Carabobeño, el periódico, está reportando 6 casos de unas niñas que están desaparecidas para mamá, papá, hermanos, tías, abuelas, porque si tú le tienes que entregar un niño en colocación familiar, no se lo vas a dar a una familia sustituta. Aparte, ¿por qué están las niñas desaparecidas? Porque en los expedientes tenemos 6 meses investigando quién es la familia sustituta que las tiene, a qué colegio están yendo, la dirección donde vive esa supuesta familia sustituta, y no se tiene respuesta. El Consejo de Protección jamás le ha pasado a los tribunales de protección de niños esa información, y la que ha pasado le ha cambiado los nombres de las madres. Tenemos el caso de Iracema Malavé, que lleva 1 año solicitando que aparezca su hija, el hijo mayor de 25 años que aparezca su hija, el papá de la niña que vive en el estado Bolívar, tías diciendo, la niña lleva 1 año desaparecida, supuestamente está en colocación familiar, no se sabe. Y así tenemos un montón, tenemos 22 casos. Pensamos que esas niñas están en tráfico y trata porque ya por la Cáritas de la Iglesia Católica he visitado más de 12 refugios en diferentes países y mira que hemos conseguido un montón de niñas en eso. Cuando estuve en España, ahora en enero del año 2023, en Sevilla desmantelaron una casa de una red de esclavitud sexual de niñas colombianas y venezolanas. Qué casualidad, entre esas edades, 12 y 14 años, y tenían papeles venezolanos. Martín, y ahora tú me decías hace minutos una frase, es que no hay respuesta frente a la gravedad de los hechos, el alcance del horror que nos has narrado hoy. ¿Qué posible resolución y solución podemos tener frente a estos casos? Bueno, lo inmediato que estamos exigiendo, primero, es que Interpol Venezuela, con la presión del Tribunal Supremo de Justicia de todo, cargue la alerta tal como debió haber hecho en el año 2019 y Keira pueda llegar con su mamá y la Cancillería venezolana haga valer esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia para que Isabel Reinaldo la pueda hacer valer en Colombia y su hija esté con la mamá porque está secuestrada por una tercera persona. En mi caso, que el Ministerio Público verifique todas estas pruebas que van a ser utilizadas el jueves porque vienen siendo utilizadas hace 6 años. Ahora, en el caso de los niños de la Isabelica, lo que le pedimos es que aparezcan los niños. Lo mismo que Keira, que mi hija, que todos, que aparezcan, que digan, acá está el niño, que es lo más importante, y después vemos, pero los niños están desaparecidos. Otra cosa, yo tengo 4 juicios por difamación, hechos por jueces, por los abogados que acabo de mencionar y otros. No te imaginas la cantidad de amenazas, demandas que tengo, pero es que no me puedo quedar callado porque tengo las pruebas en la mano. ¿Qué es lo que estoy esperando? Que con este escándalo
con lo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ONU, el Estado venezolano ponga orden, porque esto es un pequeño grupo de abogados y jueces, pero están destruyendo el sistema de protección de niños de toda Latinoamérica. ¿Pero no está involucrado el Estado venezolano, el gobierno, el régimen venezolano en estos graves hechos que me has narrado? Bueno, mira, yo no tengo las pruebas para decirte que ellos permiten, exacto. Que yo te estoy presentando, yo las he consignado en Miraflores, en la Fiscalía, en la Inspectoría General de Tribunales, en el Tribunal Supremo de Justicia. Voy al Canal 8 y le doy una carpeta para que en la entrada se le entreguen a cada uno de los conductores de los programas del Canal 8. ¿Por qué? Porque mi interés es que aparezcan los niños. No es un tema político. Lo que pasa es que ellos son las autoridades venezolanas con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia que pueden verificar las denuncias que estamos haciendo y capturar, porque como te hablo, hay flagrancia en estos casos. Si tú quieres, verifica si tienes los delitos, los que cometieron los delitos y tienes las pruebas, captúralos. Tú me preguntabas de los delitos. Falsificación, uso de documentos públicos, fraude judicial, corrupción, tráfico internacional de niños, y de los casos que no te puedo mencionar nombre y apellido de los niños, porque es revictimizarlos, los casos de España, los casos de la frontera de Colombia, de Cúcuta, porque yo estuve en los refugios de Manaos y de la frontera, hay una gran cantidad de niñas que estaban en esas redes de esclavitud sexual. Te voy a explicar lo más grave. Esas niñas de 14 años, para que puedan aguantar las violaciones de un gran grupo de enfermos mentales y de hombres que tienen esos problemas, durante toda una noche, las tienen que drogar. Hay un punto donde esas niñas, de tanto que han sufrido de droga, de golpes, de violaciones, ya quedan en unas situaciones bastante críticas y las botan a la calle. Ahí es cuando las recoge el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Iglesia Católica y otros. Esos números los tenemos, pero no te los puedo mostrar con fotos y de lo que está sucediendo. Pero las autoridades lo tienen. Esa es mi preocupación. Que no solo es un problema entre padres y madres, sino que estas partidas de nacimiento falsas son utilizadas para llevar a estas muchachitas humildes o de otro, porque también está el caso que yo presenté los informes que traje de Sao Paulo, una niña de ojos verdes, piel blanca, menor de 12 años, que puede tener 8 años o algo así, con rasgos finos, venezolana, en el Medio Oriente cuesta hasta $60,000. Entonces, esa niña tú no la sacas de las barriadas más populares. Y ahí es cuando tiene que venir el tráfico y trata de niñas de la clase media también. Y ahí es cuando yo digo, este problema se nos viene encima en Venezuela y no le podemos dar la espalda. Hemos conversado con Martín J. Monat, director de la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos, FUNVENIDES. La verdad que los títulos, desafortunadamente, de esta fundación son muy fuertes, son muy duros. Esto de sustracción, retención, niños desaparecidos es muy grave y justamente pues representa, y ya sabemos el motivo de este nombre, tú nos los has compartido y narrado hoy. La verdad que, bueno, Martín, he notado que hemos tenido interés de nuestra audiencia, han opinado, desafortunadamente han sido tantos hechos en relación con este tráfico internacional de niños que nos has narrado, pero ¿cuáles son tus contactos, redes sociales, correo electrónico, email, para que puedan contactarse contigo en el caso que quieran sumar a estas voluntades de tu fundación? Si buscan a FUNVENIDES en Instagram es @FUNVENIDES, ahí aparece un número de WhatsApp con el cual nos pueden escribir y tenemos contacto directo. También atendemos las llamadas, algunos de los que estén en este momento. ¿Reciben denuncias también? Naturalmente, ¿reciben denuncias? Sí, y las presentamos junto con Derechos Humanos con DR y la doctora Damaris Rangel ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Interamericana y el Parlamento Europeo. Como les decía, somos 108 ONG trabajando en 32 países. Si tienen algún niño desaparecido o algún familiar que no sepan, contáctenos, que nosotros tenemos organizaciones similares en 32 países y estamos de la mano. También el correo de la fundación, ffunvenides@gmail.com. Y bueno, estoy en Caracas para lo que necesiten. Los atendemos también personalmente, totalmente gratis. No aceptamos donativos para no tener problemas de que nos denuncien que esto es cobrando. Son padres, madres y profesionales autoconvocados y totalmente pro bono.
También tenemos una red de abogados pro bono que hemos logrado restituir 36 niños, 26 de Estados Unidos y 10 de otras partes de Latinoamérica, Venezuela, que fueron sustraídos con fraude judicial. Bueno, Martín, en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, la Junta Directiva del Venezolano News, el equipo del Venezolano Hoy, la verdad que te agradecemos haber compartido tu testimonio aquí y la verdad que lamentamos profundamente estos hechos que tú nos has narrado con algunas pruebas que nos has presentado. Esperemos vaya todo bien el jueves y seguimos dándole seguimiento de cerca justamente a estas denuncias de que Venezuela es puente del tráfico internacional de niños. Así que bueno, la verdad que unas noticias muy malas y negativas, pero esperemos en Dios que podamos tener resolución a estos graves hechos. Martín, nos vemos, gracias, hasta luego. Y ustedes gracias por haberse conectado y por haberme acompañado. Tuvimos una muy buena audiencia hoy. Chao.